a todas y a todos. Un gusto en saludarles en este jueves 22 de septiembre del año 2022. Una tarde con lluvia, complicada. Para las personas que están en la calle, pues con mucha precaución. ¿Me pueden confirmar cómo estamos con el audio el día de hoy para iniciar con la clase? Buenas. Por la confirmación, créanme que, bueno, pues aunque no los puedo ver, ¿verdad? Evidentemente por los medios digitales. Es un gusto para mí volver a coincidir con todas y todos ustedes en esta clase. Creo que ya teníamos como unas 2 semanas, 3, tal vez 2, de no poder coincidir. Primeramente porque tuvimos la suerte, buena suerte. No recordaba yo un puente tan largo de 4 días, que el jueves 15, pues, fue el Día de la Independencia. Y pues se recuerdan ustedes que en la clase anterior, si bien la habíamos recibido, en la antepenúltima, sí habíamos tenido algunos conflictos por una llamada del trabajo que me hicieron así, súper pesada, entonces tuve que atenderla, que era una cuestión bastante seria. Y bueno, pues eso no me había permitido compartir con ustedes, pero quiero que sepan que primeramente les pido una disculpa por ello, y segundo, que es un gusto para mí pues estar nuevamente acá en Derecho Penal. Es la clase que yo hace 4 años pues empecé en mis andadas de docencia. Tengo otras clases, pero esta es la con la cual comenzó el camino, y siempre es un gusto coincidir martes o jueves con todas y todos ustedes, ¿ok? Sí les pido por favor que tengan a la mano su código penal. Yo sé también que he estado un poquito retirado en el Classroom en el sentido de subirles sus grabaciones de clases y sus diapositivas. Voy a coordinar la subida de las mismas, tanto con el profesor titular como con mi persona. También las grabaciones de las clases, y aún así, pues yo sé que ustedes graban audio, graban videos, es libre completamente acá lo que en los distintos medios de apoyo que ustedes puedan tener. Al final, pues la academia es para difundir, la verdad. Entonces, enhorabuena por ello. También sé que hay 3 personas, creo que hay una persona de la J que pidió examen extraordinario. Ya este fin de semana va a recibir el correo para programar ese examen extraordinario. Ya tiene sus notas de Derecho Penal 1, su primer parcial, les fue relativamente bien. Y pues con esto comenzaríamos entonces la clase del día de hoy, ¿ok? Vamos a entrar de lleno, si ya vimos pues temas relacionados con la violencia sexual en la última clase que tuvieron a bien compartir con mi persona. Vamos, en este caso, pues ya con su código penal, a profundizar en los delitos contra la libertad sexual. Sí me interesa que le presten mucha atención a los verbos rectores y a los elementos que diferencian a un tipo penal de otro en los delitos contra la libertad sexual. Porque, por ejemplo, no es lo mismo una violación que una agresión sexual, que un abuso sexual, que un acoso sexual, que un hostigamiento sexual, eh, ante lo cual pues debemos tener los elementos suficientes para poder diferenciar de qué va cada figura, ¿no? Y de qué trata pues las distintas cuestiones que corresponde estudiar, y las distintas modalidades de delitos sexuales regulados por nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? En el Código Penal. De hecho, también recientemente pues existió una reforma al Código Penal a inicios de este año. Si hay personas que todavía no han actualizado su Código Penal, sí, pues en la próxima clase vamos a revisar esa reforma, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Porque este catálogo de delitos, no crean ustedes que ha sido pues regalado o ha fácilmente entrado a nuestra legislación penal. De hecho, anteriormente este tipo de capítulos regulaban delitos como el adulterio, por ejemplo, que fue declarado inconstitucional, toda vez que se consideraba como un delito contra la moral y las buenas costumbres, porque ese ha sido el enfoque que pues de antaño se le ha dado a la sexualidad, ¿no? Como un tema que debe ser abordado desde la moral, desde las buenas costumbres.
pues en este caso nada más fuera de la realidad, si bien alguna persona puede en este caso pues tener su moralidad y considerar pues determinadas prácticas como inmorales a su criterio, pero al final pues es el propio ejercicio de la libertad sexual, no deja de ser una libertad sexual. Al final pues decidir con quién o no tener una relación sexual o un acto sexual, independientemente de tu perspectiva moral del asunto, ¿no? Entonces, bueno, pues se los decía, ¿verdad? Este apartado antes regulaba el adulterio, el estupro, por ejemplo, que era cuando un hombre se robaba a una mujer. A ustedes culturalmente, pues se aceptaba ese tipo de figura como un delito, pero un poco así atenuado, a ustedes con poca pena. Eh, También estaba regulado que la violación, por ejemplo, si el ofendido, eh, perdón, si el agresor, el violador, se casaba con la víctima, automáticamente pues estaba exonerado del delito, ¿verdad? Como si la relación sexual fuera punible o no si es realizada dentro o fuera del matrimonio, cuando en realidad si existe una violación lo que es punible es un atentado contra la libertad y contra la independencia de la persona a decidir libremente el uso y goce de su sexualidad y de su cuerpo, ¿no? Entonces, a raíz de eso pueden ver ustedes que este título tercero, que regula de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas, es de reciente creación, se creó en el año 2009 a través del decreto 9-2009 y delimitó primeramente la figura delictiva de la violación, ¿sí? Este es el delito, pues, por excelencia dentro del catálogo de, pues, la protección a la libertad e indemnidad sexual, ¿no? Y este tipo penal, pues, tiene dos supuestos, ¿sí? Por eso yo les coloco acá el uno en el título y un 2 que veremos posteriormente, ¿no? El primer párrafo del artículo 173 del Código Penal regula la siguiente conducta humana. Presten mucha atención. ¿Quién? Con violencia física o psicológica, ¿sí? Hay un presupuesto, hay una herramienta para llegar a tener acceso a la víctima, que es la violencia física o psicológica, tenga acceso carnal. El acceso carnal es un término, si quieren verlo ustedes, un poco anticuado. Al final, pues estamos nosotros teniendo una referencia al concepto de penetración, ¿sí? Una penetración. Vean ustedes que no lo está circunscribiendo específicamente al miembro eh, o al órgano reproductor masculino, como puede ser un pene, ¿no? Lo está dejando en un sentido amplio porque la penetración con una finalidad sexual, pues no únicamente se puede realizar con el órgano reproductor masculino, ¿sí? Sino que se puede realizar con distintas partes del cuerpo, como bien regula este primer supuesto, ¿no? Entonces, en este caso, vean ustedes que el tener acceso carnal, y aquí regula tres vías específicas: vaginal, anal o bucal, ¿sí? Y con estas tres vías específicas, también el delito de violación no lo está acotando o no lo está, en este caso, pues cerrando, ¿verdad? A que las víctimas únicamente puedan ser en este caso, del género femenino, ¿no? Que sean, que su sexo sea mujer, ¿sí? Sino que en este caso, pues puede ser tanto un hombre como una mujer víctimas del delito de violación. Toda vez de que si bien la mujer es la que pues, tiene vagina, pero también el hombre comparte
anatómicamente, fisionómicamente, las vías anales o bucales con la mujer, ¿verdad? Son las mismas vías tanto en hombres como mujeres, por lo que en este caso, pues el sujeto pasivo del delito de violación puede ser indistintamente un hombre o una mujer. Y vean solo en esta parte, al regular el acceso carnal o la penetración con cualquier, o sea, o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos, o sea, no lo circunscribe a la penetración del cuerpo, ¿sí? No lo amarra a ese tipo de penetración. Puede ser que una persona no penetre físicamente a otra persona contra su voluntad, pero puede ser que le introduzca un objeto precisamente que va, en este caso, pues también a realizar un acceso carnal, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso, ¿sí? Continúa manifestando el tipo penal. Eh, bueno, que esta parte del cuerpo u objetos sea introducido por cualquier vía señalada u obligue a otra persona a introducírselos a sí misma. Aquí pueden observar ustedes otra modalidad del delito de violación, ¿no? Puede ser que la persona diga en su defensa, señor juez, yo nunca penetré a la otra persona. Nunca, nunca lo hice. Bueno, entonces en ese caso, eh, perdón, no puede alegar o tratar de buscar una causal de exoneración, ¿verdad? De su responsabilidad penal, toda vez que, en este caso, el Código Penal regula la posibilidad que la penetración también sea por la misma persona. O sea que en el contexto de violencia en el cual nos encontramos, porque vean ustedes que al inicio del artículo habla de una violencia y también pues claramente nos indica que no existe un consentimiento porque hay otra persona obligando a otra a realizarse una penetración a sí misma con determinados objetos, ¿no? Ya sea partes del cuerpo o propiamente dicha, en este caso, pues una penetración, ¿no? Eh, pero lo repito, ¿no? O sea, no estamos nosotros ante un tipo penal en el cual por género se pueda circunscribir o se pueda amarrar, ¿verdad? Quienes pueden ser responsables de este tipo de acciones, ¿sí? Responsables de este tipo de acciones. Entonces, mucho ojo con eso, ¿sí? Mucho ojo que la violación en su primera manifestación puede ser cometida por, en este caso, tanto hombres como mujeres, ¿sí? Puede ser cometida indistintamente por cualquier, en este caso, género o sexo, ¿sí? Y también el sujeto pasivo puede ser cualquier persona, ¿sí? Tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo puede ser cualquier persona. Aquí los verbos rectores o las acciones propias y características del delito de violación es el acceso carnal a, en este caso, a la víctima, ¿no? Al sujeto activo o al sujeto activo, ¿no? Eh, Introducir también cualquier parte del cuerpo u objeto en la humanidad del sujeto pasivo, o puede ser que no introduzca el sujeto activo su propio miembro o su propia parte del cuerpo,
o él mismo introduzca, en este caso, pues su miembro, ¿no? O él mismo introduzca un objeto, como pudiera ser, por ejemplo, algo, un dispositivo sexual que penetra a la otra persona, pero puede obligar, o sea, también contra su voluntad, a realizar este tipo de prácticas. Y ahí es donde debemos, pues, tener ese cuidado, ¿sí? Tener ese cuidado al respecto de esta práctica del delito de violación, ¿ok? También, ojo con eso, este artículo 173 del Código Penal regula un segundo supuesto, ¿sí? Regula un segundo supuesto en el cual, independientemente si existe o no violencia, independientemente si existe o no una obligación para que realice los actos otra persona, pero si el acto sexual de acceso carnal, o sea, si el acto sexual de penetración se realiza con una persona menor de 14 años, aunque pueda indicar en su defensa el autor del delito, es que el menor de 14 años me dio su consentimiento para realizar el acto sexual, aunque lo invoque, ¿sí? Aunque lo invoque, en este caso, siempre, siempre, siempre comete el delito de violación. Siempre, sin excepción, sin excepción. Y esto así es porque, de conformidad con el derecho guatemalteco, como lo habíamos platicado en la anterior clase, la edad mínima para el consentimiento de carácter sexual es la edad de 14 años, ¿sí? Menos de 14 años automáticamente es violación, ¿sí? Después de 14 años sí puede existir un consentimiento. Pero claro está, debe ser libre de violencia, debe ser libre de, en este caso, pues, una obligación, algo que someta la voluntad de la persona, ¿ok? Madeline tiene levantada la mano. Adelante, por favor. Tenía una duda con respecto al bien jurídico tutelado que es violado, en este caso sería la intimidad. No, es la libertad sexual. Libertad sexual. Sí. Ajá, por eso acá en la primera diapositiva estábamos justamente desarrollando, en este caso, en esta clase, vamos a desarrollar específicamente lo relacionado con el catálogo de delitos contra la libertad sexual. ¿Por qué? ¿Por qué el delito de violación atenta contra la libertad sexual? No es contra la intimidad, si bien el acto sexual es un acto íntimo, evidentemente entre dos personas, o puede ser entre dos o más personas, pero que implica, ¿verdad?, cierto grado de intimidad. Principalmente el bien jurídico que se está protegiendo, acá, para responder a la compañera García, es esa libertad sexual que tiene una persona de poder decidir sobre con qué persona realiza el acto sexual y con qué persona no realiza el acto sexual. Y la violación justamente vulnera ese bien jurídico porque el sujeto activo, con base a violencia o con base a una obligación o a una coacción, logra tener acceso carnal, en este caso una penetración, sobre, en este caso, el sujeto pasivo, ¿sí? Entonces, para que lo tomen en cuenta, el bien jurídico es la libertad sexual. ¿Ok? Ashley levantó la mano. Ashley Yamilet Estrada, por favor, adelante. Buenas tardes, licenciado. Yo tenía una duda sobre lo que mencionaba de la edad mínima para el consentimiento. ¿Qué pasaría en el caso de que los dos menores tuvieran menos de 14 años?
Bueno, no es relevante para el derecho penal porque si el sujeto activo es menor de 14 años, incluso si es menor de 18 años, nosotros no lo sometemos a proceso penal porque es inimputable de conformidad con el artículo 23 del Código Penal. En todo caso, si llegara a existir violencia o un vicio en el consentimiento, aplicaría la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, o la Ley PINA, que es la que regula ciertas consecuencias jurídicas para los actos cometidos por niñez y adolescencia. ¿Ok? Francisca levantó la mano, adelante. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Me dio una duda, bueno, tenía la misma duda anteriormente a la que le preguntó la compañera, pero en relación a la respuesta de usted, me entró otra duda. Yo recuerdo que los mayores de 0 a 13 son inimputables y de 13 a menos 18 o a 18, mejor dicho, ya son imputables. Para el derecho penal no. ¿No? Es una imputación, no, pero el artículo 23 del Código Penal es claro. Para nosotros es inimputable el menor de edad, pero sí puede ser sometido a determinados procesos especializados. Por eso es que se crean, por ejemplo, tribunales y salas especializadas en niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal. No quiere decir que los estamos sometiendo al proceso penal que le aplicamos a todo adulto. Eso no quiere decir. Lo que quiere decir es que el ordenamiento jurídico guatemalteco, a través de la creación de una normativa especializada y de órganos de justicia especializados, como es la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia y los juzgados y salas de apelaciones que derivan de ella, somete al menor de edad a un procedimiento sancionador, sí lo somete, pero con la característica que en este caso, sanciones se les denomina como socioeducativas, ¿sí? Tienen un enfoque completamente distinto en los procesos especializados de niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal, con ya el derecho penal que le aplicamos a todo ciudadano y a toda persona mayor de edad. ¿Estamos claros? Sí, yo recuerdo que la pena máxima que se le puede dar a alguien que resulta culpable de 13 años a 18 son 6 años. Entonces, esta pena no la cumplirían ellos, ni el proceso sería igual a la de un adulto, ni la cumplirían, me imagino que es en lugares especiales, ¿verdad? Bueno, pues son lugares especiales, ustedes deberían ser especializados en el tratamiento de niñez y adolescencia, pero la verdad es que lugares como, por ejemplo, Gaviotas es un centro de reclusión de niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal, pero no tienen la capacidad de socioeducar al menor de edad, ¿verdad? Lamentablemente. Vean ustedes también, si bien no es parte o no fue creado con esa visión, pero determinados conflictos de niñez y adolescencia con la ley penal, ante la incapacidad de infraestructura del Estado de poder atender a todas las personas que están en esta situación, remite a determinadas mujeres menores de edad a hogares, ¿verdad? Creo que todas y todos ustedes tienen conocimiento de la tragedia sucedida en el Hogar Seguro, por ejemplo. Entonces, tampoco es de rositas y tampoco es, pues, muy amigable a ustedes, muy amigable la justicia especializada para niñez y adolescencia, sí, para tenerlo claro, ¿ok? Entonces, en Gaviotas estarían, por ejemplo, podría estar alguien de 13 años como alguien de 17 años. Exactamente, son adolescentes. Ok, gracias, licenciado. Perfecto. Bueno, entonces, en este caso, ¿verdad? Pues si tienen alguna otra consulta, por favor háganmela saber, ¿verdad? Y con todo gusto estaremos respondiéndola, ¿sí? Con todo gusto estaremos respondiendo. Bueno, este es el primer delito relacionado
con la libertad sexual. Aparte, nuestros legisladores crean el delito de agresión sexual. Y el delito de agresión sexual tiene las mismas características que el relacionado con la violación sexual, que se regulan dos supuestos distintos. Uno para personas mayores de edad o que son mayores a la edad de consentimiento. En este caso, para la realización, ¿verdad? Y la consumación de, pues no solo actos sexuales que conlleven la penetración, sino también pues actos sexuales que no conlleven la penetración, ¿verdad? Creo que todas y todos acá somos adultos y pues tenemos la educación sexual suficiente para comprender que hay dos tipos de actos sexuales o dos tipos de prácticas sexuales. Y el delito de violación pues se centra específicamente en aquellos actos sexuales que llevan consigo la penetración, el acceso carnal vía vaginal, anal o bucal sin el consentimiento del sujeto o de la sujeto pasivo. Pero pues también existe una necesidad de regular y de aplicar una consecuencia jurídica a aquellos actos sexuales, también son de carácter sexual, pero que no implican una penetración, porque podríamos dejar un universo muy grande, ¿sí? Muy grande respecto a, bueno, en este caso, los actos sexuales que no conllevan necesariamente una penetración. Hablo de actos sexuales como tocamientos. Hablo de actos sexuales como una masturbación. Hablo de actos sexuales sobre determinados actos eróticos que se realizan sobre el cuerpo del sujeto o de la sujeto pasivo sin su consentimiento, pero que no conllevan una penetración. Y para ese tipo de acciones es que en este caso se crea y se regula el tipo penal de agresión sexual. Y justamente en estas dos clasificaciones de actos sexuales que les brindé en este momento, es que se diferencia uno del otro, ¿sí? Porque vean ustedes lo que regula la agresión sexual. Indica este artículo. Quien con violencia física o psicológica realice actos con fines sexuales o eróticos a otra persona. No me está hablando de un acceso carnal. No está hablando de una penetración. Está, en este caso, tipificando una conducta relacionada con actos con fines sexuales o eróticos a otra persona. ¿Sí? Al agresor o a sí misma. ¿Sí? Por ejemplo, un acto sexual, como se los mencionaba, es, en este caso, que el autor del delito obligue al sujeto pasivo o a la sujeto pasivo al realizarle un acto sexual o erótico, como por ejemplo un tocamiento, una masturbación, ¿sí? O el sujeto activo, el autor del delito, puede solicitarle al o a la sujeto pasivo que realice esos actos sexuales o eróticos consigo misma, ¿no? O sea, que esta misma persona se toque, esta misma persona se masturbe, esta misma persona realice actos eróticos o sexuales sobre ella misma, siempre que no constituya delito de violación. ¿Qué quiere decir esto? Que el elemento diferenciador es, en este caso, esa penetración, ese acceso carnal que en el delito de agresión sexual no se cuenta, ¿sí? No se tiene, ¿ok? Y entonces, en este caso, la agresión sexual va enfocada en ello, ¿sí? Por eso tiene una pena distinta. Y va enfocada en evitar ese tipo de actos. Por ejemplo,
No sé si se recuerdan ustedes un caso muy sonado acá en Guatemala, donde una persona en el Transmetro se masturbó sobre otra persona, en este caso un hombre sobre una mujer, y le eyaculó en su, creo que pantalón o falda, ¿no? En su prenda de vestir de la parte inferior. En este caso, eso es un acto erótico realizado sin consentimiento. Sería determinar el grado de violencia física o psicológica que realizó el sujeto activo para cometer ese acto. Pero de que no existe un consentimiento, no existe un consentimiento y puede encuadrar en un delito de agresión sexual, ¿sí? Y este delito de agresión sexual, pues comparte similitudes con el delito de violación, pero su elemento diferenciador, como se los he venido mencionando a lo largo de la clase, es la inexistencia de un acceso carnal o penetración sobre la sujeto pasivo. ¿Ok? Ya sea con miembros del propio cuerpo del autor del delito o con objetos extraños al cuerpo de la sujeto pasivo. ¿Ok? Y de igual forma, el delito de agresión sexual también se puede cometer contra personas menores de 14 años, independientemente si existe o no un consentimiento, independientemente si existe o no un vínculo sexoafectivo, incluso consensuado, ¿sí? Si la persona es menor a 14 años, puede existir, ¿sí? Puede existir un delito de agresión sexual. ¿Ok? Sí puede existir un delito de agresión sexual. ¿Tenemos alguna duda con este segundo delito que es la agresión sexual? Todo bien, licenciado. ¿Todo bien? ¿Estamos seguros? Francisca dice que todo bien, pero no sé, alguno o alguna que tenga alguna duda o algo que no nos haya quedado claro, por favor díganlo ahorita, porque en el examen, en WhatsApp, ahí ya con dificultades, no es el momento para decir, es que yo no lo entendí al licenciado que aparte, ¿verdad? Perfecto, o sea, ustedes me están diciendo que todo claro, pues, o sea, yo veo yo que es por unanimidad, porque las demás personas no se pronuncian. Entonces, si existe ese consenso, vamos a ver un delito más relacionado con ya no la libertad sexual, sino con la indemnidad sexual. Vamos a ver el día de hoy el concepto, ¿sí? Me interesa mucho que diferenciemos la indemnidad sexual de la libertad sexual. Son dos conceptos relacionados, pero son dos bienes jurídicos distintos. Una cosa es yo ejercer mi indemnidad sexual y otra cosa es yo ejercer mi libertad sexual, ¿sí? Entendida la libertad, como lo vimos en los anteriores delitos, como esa libre decisión que yo tengo sobre mi cuerpo y que también todas y todos ustedes tienen sobre su cuerpo, sobre decidir, primeramente, qué tipo de actos sexuales realizan y segundo, con qué persona lo realizan, ¿no? Y evidentemente cuando un sujeto activo realiza actos que no están consentidos por nosotros, tanto por ustedes como por mí, o realiza actos de penetración sobre ustedes o mi persona sin consentimiento, pues hay un atentado contra nuestra libertad sexual, ¿no? Por eso, miren ustedes, y eso sí se los digo yo como persona, no les estoy diciendo como abogado, se lo estoy diciendo como persona, ¿sí? Como persona. El consentimiento en las relaciones entre hombres y mujeres, entre hombres o hombres, o entre mujeres y mujeres, independientemente de su orientación sexual. El consentimiento para todo tipo de prácticas emocionales, económicas, sociales, pero sobre todo en el área sexual es indispensable, ¿sí? Incluso en matrimonios se puede presentar
delitos contra la libertad sexual. Porque el hecho que una persona sea el esposo o la esposa de otra persona no quiere decir que perdió su libre disposición sobre su cuerpo y sobre su libertad sexual. Recuerden ustedes, y sé que tienen un catedrático exigente, pero por lo menos yo tengo un concepto bueno del catedrático de derechos humanos que ustedes tienen. Los derechos humanos son irrenunciables, ¿sí? Entonces, incluso en matrimonios, los cónyuges preservan su libertad sexual y poder decidir qué día y qué actos y por qué vía desean tener y ejercer esa libertad sexual, ¿sí? Imagínense ustedes si de matrimonio han existido casos de violaciones, porque pues no hay consentimiento, no hay consentimiento. No quiere decir que como el hombre ya está casado con la mujer o la mujer con el hombre, o como les digo, ¿verdad? Hombre o mujer con mujer, pues automáticamente tengan propiedad sobre el cuerpo del otro. Imagínense, el matrimonio puede presentar eso. ¿Cómo no se va a presentar, por ejemplo, en un noviazgo o en una relación sexoafectiva que no tenga algún pues, grado de compromiso, ¿no? Por eso es importante el consentimiento. ¿Sí? Que tengo mi amiga que me fui a tomar alcohol con mi novia, con mi novio y después en la noche podemos llegar a tener relaciones sexuales, yo le diría que se abstenga, no lo haga, no se arriesgue, ¿sí? Primero no se arriesgue usted, pero sobre todo no vulnere la libertad sexual y en este caso, pues si la otra persona no está en capacidad de decidir o si la otra persona sí está en capacidad de decidir, pero le dice que no, pues no insista, es un atentado contra el consentimiento y puede existir un delito contra la libertad sexual, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso, ¿ok? Bueno, pero así como hay libertad sexual, como se los platicaba, también hay indemnidad sexual. ¿Qué es la indemnidad sexual? ¿A qué nos referimos con la indemnidad sexual? La indemnidad es les coloco acá la definición, ¿no? Y creo que ahí vamos a dejar la clase el día de hoy, para que comprendamos bien ese concepto y si tienen dudas, las platicamos. La indemnidad sexual, primeramente, es una manifestación de la dignidad de la persona humana, ¿sí? Es un derecho humano que nos asiste por esa dignidad que nos reconoce el ordenamiento jurídico de tratarnos como sujetos de derecho, ¿no? Y el derecho que todo ser humano tiene a un libre desarrollo de su personalidad, sin intervenciones traumáticas en su esfera íntima por parte de terceros, las cuales pueden generar huellas indelebles en el psiquismo de la persona para toda la vida. ¿A qué va esta definición tan técnica, Lick? Me podrán decir ustedes. Pues es simple, ¿sí? A todo ser humano le asiste el derecho, si bien tiene su libertad sexual, pero también tiene derecho a llevar su desarrollo de la sexualidad acorde a su contexto, acorde a su educación, acorde a sus intereses, acorde a sus sentimientos y acorde a la etapa de vida en la cual se encuentra, ¿sí? Cada quien tiene derecho distinto a llevar su propio desarrollo de la personalidad. Y dentro de ese desarrollo de la personalidad encontramos el ámbito sexual de una persona, ¿sí? Porque evidentemente no va a ser lo mismo un desarrollo o un conocimiento de su cuerpo mediante la educación sexual o experiencias sexuales tempranas a los 10, 12 años, que un desarrollo o una actividad sexual que se desarrolle o se realice a los 16, 18 años. Y no va a ser la misma experiencia alguien
que tiene una relación sexual de los 18 a los 23, 24 años. Y no va a ser lo mismo una experiencia sexual a los 26, 28, 30, 40 y así en adelante años. ¿Y por qué les digo esto? Porque cada persona tiene derecho a un libre desarrollo de su sexualidad, ¿sí? Eso es un derecho que le asiste. Vean ustedes la delgada diferencia con la libertad sexual. La libertad sexual es con quién yo dispongo mi cuerpo para realizar actos sexuales y qué tipo de actos sexuales, si deseo penetración o no. Y si yo tengo el consentimiento de la otra persona o si yo doy mi consentimiento para realizar ese acto sexual. Eso es la libertad sexual, es el ejercicio como tal del cuerpo, ¿sí? Pero la indemnidad sexual es algo psíquico, es algo personal, es algo que le asiste a cada una de las personas a tener su propio desarrollo personal a su ritmo, ¿sí? Porque la sexualidad no es una carrera y porque una persona tenga más experiencias que una persona que no puede tener una experiencia sexual, por ejemplo, un menor de edad, pues está bien, cada quien va a su ritmo, cada quien desarrolla su libertad y su personalidad sexual de una forma distinta. Y todos tenemos derecho a que ese desarrollo de la sexualidad, desde el punto de vista de la personalidad, sea libre de intervenciones traumáticas que puedan alterar ese desarrollo de la sexualidad. Si bien por cuestiones de tiempo, porque dejaríamos a media el catálogo de delitos y no me gustaría dejarlo a medias o que podemos perder el hilo de una semana u otra, pero observen ustedes qué tipo de delitos se relacionan con la indemnidad sexual. El exhibicionismo puede llegar a sufrir una experiencia traumática con relación al sexo, ¿sí? Por ejemplo, el ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad. Eso puede ser en determinado momento que afecte la personalidad de una persona. Una persona menor de edad de 10, 12 años es llevado a un espectáculo pornográfico, pues evidentemente en la etapa de vida en la que se encuentra, sus relaciones sexuales ya no van a ser iguales. Definitivamente no. Y va a llegar al colegio con sus compañeros de 10, 12 años, teniendo una experiencia que no es acorde a su edad y puede generarle una afectación traumática a él. O la distribución de material pornográfico, ¿no? Y eso saben ustedes que creo que es un conocimiento para todas y todos. Pues la pornografía es un producto que poco o nada tiene relación con el verdadero acto sexual, ¿no? Y son actores, son personas que realizan actos y realizan prácticas en un contexto cinematográfico, ¿no? Y una persona menor de edad, por ejemplo, puede pensar, oh, esto es normal. O sea, que tener sexo es hacer este tipo de conductas. Cuando en realidad, pues eso es algo completamente distorsionado de la realidad y puede causarle una afectación psíquica, ¿no? Y esto es, pues, los delitos relacionados con la indemnidad sexual. Los veremos a detalle con algunos ejemplos en la próxima clase y después, en la próxima clase, vamos a entrar a conocer el delito de violación a la intimidad sexual, algo que está teniendo mucho auge, ¿sí? En pandemia, antes de pandemia también, porque mediante la utilización, por ejemplo, de teléfonos, ¿verdad? De dispositivos móviles, pues se ha desarrollado pues otro tipo de intimidad sexual virtual o en la red, ¿no? Y posteriormente, pues en ese contexto consensuado y de confianza entre dos adultos que se comparten material íntimo de ellos mismos a través de dispositivos electrónicos, que eso no es delito, o sea, están ejerciendo una parte de su libertad sexual, pero
la persona que recibe este tipo de material y este tipo de documentos, en vez de respetar esa relación consensuada, decide trasladarlo a otras personas o difundirlo por otros medios de comunicación social, lo cual afecta la intimidad sexual de una persona y eso sí es punible. Ahí sí hay delito. Entonces, son cuestiones que vamos a estar platicando en la próxima clase. ¿Sí? ¿Tenemos alguna duda con lo desarrollado el día de hoy? Brian Mack levantó la mano, adelante. Licenciado, solo para aclarar. Entonces, si la persona es mayor de 14 años y da su consentimiento libre, voluntario y expreso, no hay delito. No hay delito. Y exacto, si siempre persona, que no haya sido en un contexto de violencia, ¿verdad? Ok. Y si la persona da su consentimiento pero tiene algún vicio, entonces sí hay delito. Porque no se considera libre ese consentimiento. Pero porque esté bajo efectos de alcohol, de drogas, Okay. de coacción, de violencia. Y si es menor de 14 años, sí es delito, obviamente. Siempre, siempre. ¿Sí? Siempre es delito. ¿Okay? Gracias, licenciado. ¿Alguna otra duda? Por favor, hable. Los delitos de libertad e indemnidad sexual, vamos a terminar de verlo la próxima semana, tienen bastante incidencia en nuestro diario vivir. Les voy a traer la otra semana estadísticas para que ustedes vean que este tipo de delitos son bastante comunes en Guatemala. ¿Dudas? Licenciado, Cuénteme, Andrés. Solo para confirmar otra vez, la agresión sexual es la inexistencia de esa penetración carnal. Exactamente, no hay una penetración, ¿sí? Gracias, licenciado. Perfecto. Carmen levantó la mano, adelante. Sí, licenciado, buenas tardes. Solo entonces la indemnidad sexual sería atacar la dignidad de la persona, ¿verdad? No la dignidad, es el desarrollo de su personalidad, como está acá en la diapositiva, ¿sí? Toda persona, por ser persona, es un ser sujeto de derechos, a eso le llamamos nosotros dignidad humana, y de esa dignidad humana se deriva dentro de la sexualidad, en este caso, pues, la protección a que no se vea afectada por eventos traumáticos, contra la voluntad y el desarrollo mental de esa área de su personalidad, ¿no? Ah, ya, gracias. Ajá, exactamente. Vamos a ver qué dice acá. Licenciado, y si le ocurre a un menor de edad el acto de tocamiento, pero no hace la denuncia y ya siendo mayor de edad denuncia, ¿tiene validez? Depende. Y lo veremos, hay un artículo específico que regula los plazos de prescripción de los delitos relacionados con la libertad e indemnidad sexual, pero eso lo veremos en la próxima clase. No me coma ansias, Jocelyn. ¿Puede tener validez? Sí, pero debe cumplir ciertos requisitos. ¿Alguna otra consulta, pregunta? ¿No? No, gracias, Listo, claro. Bueno, perfecto. Entonces yo me doy por satisfecho con la clase del día de hoy y que se comprendió el tema, ¿verdad?